8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por recuperar la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Napoleón Santamaría, abogado tributarista. Lo invitamos a analizar en un sector tan delicado como el económico, el tributario. La semana anterior pudimos advertir, y esa es la información que se difundiera, de el riesgo país del Ecuador. Lo publicó Primicias. El riesgo país del Ecuador cayó hasta los 1.721 puntos la semana anterior, bajó alrededor de 185 puntos en una semana. Esto como secuela de luego de las elecciones del 20 de agosto y la definición de los dos candidatos finalistas para el balotaje del 15 de octubre próximo. ¿Qué implica esta caída temporal? Porque sube y baja el riesgo país. ¿Qué están percibiendo en el exterior los analistas económicos, las bolsas de valores, respecto del Ecuador en esta definición presidencial? Napoleón, buen día. Saludos, apreciado Miguel, un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a través de todos los micrófonos de Radio Democracia a todos los amigos que nos dispensan con su amable atención. A ver, Miguel, todos tenemos claro el concepto. El riesgo país finalmente es un sobreprecio, una sobretasa que tienen que pagar los países respecto de, en el caso de Occidente, en el caso de Ecuador puntualmente, de compararnos con la tasa que pagan los bonos del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Si es que esos bonos de los Estados Unidos están hoy día pagando 5 o 6 puntos, entonces el Ecuador tiene una sobretasa, un sobreprecio por determinados indicadores. Y hoy día sí ha bajado, digámoslo así, si es que cabe esa expresión, ha bajado, pero se ha reconstituido, digámoslo así, alrededor de los 1.720 puntos. Entonces, en resumen, es el riesgo país, mientras más alto significará que es más costoso el endeudamiento para ese país, ya para el sector público, pero también para el sector privado, mi querido Miguel y amigos, y este es quizá el mayor factor de desestabilización. Tema 1. Tema 2, esto es buena noticia que, vuelvo a decir, entre comillas, haya bajado el riesgo país de casi bordeando los 2.000 puntos a establecerse luego de 1.700 puntos. Bueno, podemos decir que al menos las cosas no se están empeorando, no se están complicando. La Argentina, luego de recibir el fallo por la expropiación de YPF, condenándole al pueblo argentino a pagar más de 16.000 millones de dólares, el riesgo país nuevamente volvió a subir y a superar más de los 2.200 puntos. De hecho, podemos decir, Argentina están cada vez empeorando las cosas. En Ecuador ha habido una pequeña luz para reconstituir, retraer, disminuir este indicador que es el riesgo del país y situarlo en 1.700 puntos, pero significa todavía que hay una sobretasa del 17% a la tasa del gobierno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por lo tanto, el Ecuador trate de financiarse en mercados internacionales muy difícil. Veamos el histórico, el segundo análisis del histórico. 1.700 es mucho o poco para el Ecuador. Bueno, venimos con un riesgo país ya varios años, bordeando los 2.000, bajando a 1.600. ¿Cómo estábamos el año anterior? Igual estábamos en 1.700 puntos, mi querido Miguel. Es decir, no es que el país avanza, por el contrario, en algún momento se deteriora y hay una luz de recompensa, de recomponerse, pero nada potente y nada positivo. Con este análisis general, Miguel, es quizá volver a los fundamentos básicos. ¿Qué le está pasando al Ecuador? ¿O por qué el riesgo país cada vez en las naciones se degenera cada vez más, se infla cada vez más? Bueno, hay fundamentalmente 4 razones. Y ojalá nuestros gobernantes, nuestros futuros gobernantes, nuestra academia y todos opinaran sobre el tema, porque es importante reactivar este debate y discusión. Y el primer factor siempre hace relación a un factor soberano. Es decir, ¿qué cosas podrá invocar ese país para, bajo razones de soberanía o de malentendida soberanía, diríamos en América Latina, podrían los deudores, en este caso el Estado, el gobierno del Ecuador, el Estado ecuatoriano o algunos empresarios privados, alegar soberanía para el no pago de esa deuda? Y eso hace que cada vez el bono sea más riesgoso. Y desde luego, en el Ecuador tenemos un serio problema, donde nuestra función judicial
Y nuestra función legislativa ha lanzado dardos, Miguel, permanentemente a la inestabilidad, al irrespeto de los contratos, de las normas jurídicas, de los procedimientos. Y por lo tanto, claro, el inversionista de afuera le mira con un altísimo riesgo soberano a las decisiones jurisdiccionales, judiciales y legislativas que puede tomar este país. Valgo entonces el mensaje para que la nueva asamblea que se va a posesionar venga con nuevos aires, Miguel, de apoyarle y de aportarle al país y no desestabilizarle cada vez más. Segundo factor que se mide es el factor de transferencias, es decir, esa capacidad que tiene ese país de pagar su deuda pública. Fundamentalmente, aunque también hay otros factores que luego mencionamos, pero fundamentalmente de transferencia. Y si usted ve todas las alocuciones, especialmente de la señora González, habla de tomarse parte de las reservas que no son del gobierno ecuatoriano, que no le pertenecen al presidente de turno, para atender algunos temas que ella cree que puede atender. Obviamente los mercados internacionales miran que el Ecuador y su clase dirigencial podría irresponsablemente minar las pocas reservas, Miguel. Por si acaso, amigos, las pocas reservas que el Ecuador. Miren, si nos comparábamos a finales de agosto con Perú y Colombia, para que todos sigamos más o menos el hilo de esta conversación, Colombia es el triple en economía que Ecuador, y Perú es el doble. Ustedes vean el Producto Interno Bruto, etcétera. Colombia siempre es el triple, Perú es el doble, nosotros somos uno. Si nosotros somos uno, Perú es 2 y Colombia es 3. Y resulta que en reservas internacionales, Colombia supera los 56,000 millones de dólares. Nosotros no superábamos los 8,000. Sí, casi 6 o 7 veces más que nosotros, Colombia. Insisto, y la economía colombiana es 3 veces más. Pero la peruana es todavía más radical. Llegó a 76,000 millones de dólares en agosto de este año. Es decir, casi 10 veces lo que tenemos como reservas nosotros. Entonces, un país con estos problemas de soberanía que hablamos y con estos problemas políticos de mal uso de las escuálidas reservas internacionales que tenemos, claro que alborota, asusta, pone serios temores a los mercados internacionales. Tercero, Miguel, el factor económico, ¿no? Ver que la economía esté creciendo, que cada vez haya más dinamismo, que cada vez haya mayor incidencia económica en los sectores productivos y de los privados sobre todo. Y la verdad es que el Ecuador lo que está mostrando es una actividad económica cada vez más contraída. El IVA, que siempre nosotros lo analizamos, el IVA es el impuesto, es el impuesto que mejor muestra los indicadores de cómo se transan operaciones económicas en el mercado, compras, ventas, arrendamientos, prestaciones de servicios, etcétera, etcétera. Y lo que vemos mes a mes es que cada vez hay menor recaudación de IVA. Por lo tanto, esto también leen los inversionistas, los mercados internacionales, y ven que el país tiene serios problemas sobre dinamizar nuestra economía. Y finalmente, el último factor es el político. Y mire, Miguel, que no solo la teoría, la academia siempre habla de estos 4 factores y al final lo pone el político, porque dice, sí, el político es importante, pero si es que los 3 anteriores son sólidos, son fuertes, etcétera, las cosas son mucho mejores. Y mire usted que no se equivocan, Perú hoy día creo que tiene 4 o 5 presidentes en la misma celda. Desde Fujimori hasta Castillo pasan 3 o 4, si mal no recuerdo, 4 presidentes en el mismo panóptico limeño. Es decir, la clase política y presidencial le debe mucho a la democracia peruana, pero sus instituciones legislativas, sobre todo judiciales, fiscales, la dirección del Banco Central peruano es tan sólida, tan seria, tan institucionalizada, que el riesgo país, ahora sí comparemos, desde este análisis, Miguel, para concluir en algo, comparémonos para ver si estamos bien o mal. Si nosotros tenemos 1,721 puntos, Perú no supera los 170 puntos. Y ahí la gran diferencia. Claro, Perú podrá acceder fácilmente a mercados internacionales porque es el riesgo país. Colombia, si bien no ha hecho tan bien la tarea, no supera 800 puntos de riesgo país. Nuevamente, los indicadores políticos son importantes, pero están, digamos, una cuarta dimensión. Es más importante que un país esté organizado, institucionalizado, que haya respecto a la ley, a la norma, al contrato, al procedimiento administrativo, más que tener un presidente o una clase dirigencial con ideas acertadas o no. Esta es un poco la triste historia o diagnóstico de riesgo país
y el Ecuador, mi querido amigo. Doctor Napoleón Santamaría, dentro de este análisis usted citó cuarto punto, el político, y quiero remitirme a una publicación, el portal digital Primicias, en donde recoge no solo versiones nacionales e internacionales sobre la incidencia política. Dice, voy a leer textual, uno de los factores que en los mercados internacionales se consolida la idea de que el candidato de centro derecha, Daniel Noboa, derrotará en las elecciones presidenciales a Luisa González del Movimiento de Izquierda de la Revolución Ciudadana, según el exministro de Finanzas Fausto Ortiz. Pero también cita una fuente internacional. La firma de inversiones española Santander Capital dijo el 6 de septiembre, con base en varias encuestas, que lo más probable es que el candidato Noboa sea el ganador. ¿Puede ser un indicador de que momentáneamente baje el riesgo país en estas condiciones? Definitivamente, Miguel, ¿no? Y hemos escuchado las declaraciones de la candidata González, y la verdad es que lo que único alientan este tipo de declaraciones es a crear un prepánico económico, prepánico financiero, al hablar tan suelta de huesos de una irresponsable utilización de, insisto, las escuálidas reservas internacionales que tiene el Ecuador, punto. Lo que pasa es que hay algunos sectores de la política, entre esos los colores y las huestes de la señora candidata González, que nunca han creído en un país con reservas. Recordemos que antes de que llegue el correísmo, el Ecuador tenía dos fondos, cerca de 6.500 millones en dos fondos, Feriz y Feixe. Claro. Y el Ecuador tenía un ejercicio de ahorro, Miguel, de solidificar fondos, de lo que estábamos precisamente destacando Perú. Perú tiene 76.000 millones de reservas internacionales, el Ecuador nos llega a 7.000. Y esa política de ahorro, de disciplina, de sostener las finanzas públicas sólidas a futuro, de saber que cuando se hacen las cosas responsablemente, la economía se la puede manejar responsablemente, la justicia puede acompañar a esa responsabilidad y los países tienden a crecer. Y en el Ecuador esto precisamente no ha sido practicado. Entonces, claro, los mercados internacionales ven declaraciones tan desacertadas como las de la candidata González y, claro, comienzan a temer. Si a eso usted suma que hay algunos, entre comillas, analistas, claro, analizan, creo que desde el despacho que fueron, cuando fueron burocracia, funcionarios públicos me refiero, y luego nunca más en la academia, en el ejercicio profesional, etcétera, porque yo escuché de la señora Tola que alertaba que habían salido cerca de 2.000 millones de dólares de las reservas y que esto era terrible y que, etcétera. Y luego ya quedó sumamente claro que... Claro, sí, ella fue funcionaria del correísmo, hay que decirlo, Verónica Arturo. Funcionaria del correísmo, del Banco Central, cuando precisamente se hacían y se deshacían las cosas de esta manera triste y alegre para el país. Y ella hizo esta voz de show, anunciando que había una merma sustancial de reservas. Bueno, el Banco Central se dio a aclarar y ha dicho que sí, que lo que pasó el mes anterior es que tenemos que pagar tramos de la deuda externa. Punto, Miguel. Ese es punto de reflexión. Y los ecuatorianos entendamos que cuando más nos endeudamos, más tenemos que provisionar fondos futuros para pagar deuda pública. La deuda no es que es gratis, la deuda se paga y se paga con intereses. Eso pasó el mes anterior. Y dos, Miguel, y esto hay que serlo muy honesto, muchos inversionistas, especialmente pasivos, es decir, quienes colocan el tema financiero, siempre estuvieron atentos a ver qué pasaba en la primera vuelta. Y por lo tanto tenían estas inversiones casi líquidas, esperando la expectativa de lo que pase. Nuevamente, la señora González y su grupo político no le da confianza a la inversión extranjera, a la seria, a la responsable, a la que mira a largo plazo. Pero obviamente se ahuyenta cuando ve populismo, cuando ve demagogia, cuando ve comentario no técnico, falaz y suelto. Y ese comentario pudiera ser lo que dijo la semana anterior y luego trató de arreglar, pero los audios están allí, que la situación de Venezuela está en mejores condiciones que el Ecuador. No habrá revisado inflación, riesgo país, desarrollo humano, libertades, derechos humanos. ¿Será que Venezuela está mejor que el Ecuador, doctor Santamaría? Desde luego que no, Miguel. O sea, sabemos que Venezuela es un país absolutamente fallido, donde no hay ni el más mínimo resplandor de justicia o de procedimiento judicial. Y si un país carece de luz de justicia, ese pierde el concepto de soberanía nacional, de Estado, de nación, adicionalmente a que todos los entes de control
y de desarrollo de ese país están cooptados o gobernados por entes absolutamente corruptos y con corrupción a nivel internacional, en tráfico, etcétera, ya delitos transnacionales. Y finalmente, un país que no le ofrece ningún desarrollo humano a sus ciudadanos, y por eso la diáspora, ¿no? Cerca de 7, 8 millones de venezolanos repartidos a nivel del mundo, en una de las diásporas más grandes que ha tenido América Latina. Entonces, claro, es una declaración irresponsable que muestra la poca preparación, que muestra el propio cuidado en dirigirse a los ciudadanos, la poca pertinencia y rigurosidad de un análisis, de un debate, de una exposición. Y claro, esto definitivamente asusta. Yo aspiro que, sin embargo, de que veo que la tarea es muy difícil para el próximo gobernante, pero déjeme darle un dato, Miguel, que lo sacábamos el día de ayer, mire, nosotros teníamos un promedio de cada trimestre, me refiero, y desde los 2020, cada trimestre, un promedio de 170 millones de dólares de inversión extranjera. El primer trimestre del 2020, del segundo, etcétera, todo lo que el 2021 lo mismo. Y en el 2022, primer semestre va bien, segundo semestre mucho mejor, tercer semestre comienza a complicarse en el 2022, pero el último trimestre del 22, y el Ecuador tiene una inversión extranjera negativa, ¿sí? De menos 50 millones de dólares, y eso ya prendió alarmas porque fue el último trimestre del año anterior. El primer trimestre, porque solo se dispone información del primer trimestre por el Banco Central del 2023, vemos que la inversión extranjera ya no llega a ese promedio de 170 millones, sino a un décimo de aquel, a 17.177.000. Y esto comienza a preocuparnos por algunos factores sustanciales, Miguel. Primero, es que siempre se dijo, y también es su mensaje para que todos quienes hacemos opinión, análisis, la academia, las cámaras, los gremios, siempre enfoquemos bien los puntos para que sea un punto, no porque me beneficia a mí o a mi sector, sino porque le beneficia al país. Y siempre se denostó, Miguel, este tema de que hay que bajar el ISD, el impuesto a la salida, me refiero, para que venga inversión extranjera. En resumen, hemos bajado el ISD y la inversión extranjera, yo le doy un dato final para no darle tan detallados, cuando el ISD estaba al 5%, la inversión extranjera anual, la poquísima, inversión extranjera llegaba a 917 millones promedio durante los últimos 9 años que estuvo al 5%. El año 2022, que estuvo a un promedio del 4%, ha bajado a 829 millones. Este año 2023, donde vamos a terminar con el 2%, muy probablemente no lleguemos ni a 600 millones de inversión extranjera. Entonces, ahí siempre es importante estos análisis, Miguel, porque ahí se desmonta este análisis previo de decir, hay que bajar el ISD para traer inversión extranjera. Lo que las cifras dicen es que por más que hemos bajado el impuesto a la divisas, no viene inversión extranjera. Y nuevamente, para no repetir, el análisis previamente le favorece al Perú. Sí, definitivamente. Perú está recibiendo cerca de 8.700 millones de dólares de inversión. Colombia, casi 19.000 millones de dólares de inversión. Y nuevamente, no es, Miguel, es un análisis para la academia y las cámaras, pero yo veo muchas cámaras de inversión que se han equivocado, porque no puede haber un programa aislado. Hagamos determinada reforma tributaria y las cosas cambian. No, esto no es así. El país necesita trabajar seriamente en reconstituir su sistema de justicia, absolutamente vilipendiado, detonado, deteriorado. Por todos los días vemos un fallo contradictorio en los intereses del país. Segundo, que la función legislativa, insisto, los 137 asambleístas piensen que tienen que ir a legislar con leyes potentes y positivas al país. Y nuevamente un gobernante que lastimosamente va a durar 1 año, 6 meses, que es una cosa, tenemos que cambiar la Constitución. En España, el señor Sánchez hizo algo bastante parecido, cesar su periodo de mandato y cerrar las cortes, y van a elecciones, pero van a elecciones a un periodo completo, no a este resto de periodo como es en el Ecuador. Y nos fastidia el resto del periodo, Miguel, porque es 1 año, 6 meses. Y todos quienes algo conocemos temas sabemos que el tiempo es sustancial y primordial en el ejercicio de una buena gestión gubernamental. Así que quizá el mejor consejo, la mejor ayuda aquí es que estos actores políticos, judiciales, ejecutivos y sobre todo el presidencial, desde el primer día que se posesionen, tienen que entrar armados con 2 o 3 ideas claras, potentes, precisas y potentes, pero no 10.
Yo escucho a alguna candidata que dice que va a hacer nuevas líneas del metro y nuevas cosas de teleféricos en Guayaquil y va a arreglar 1.000 puntos de carreteras y va a hacer 400 hospitales, etcétera. Y en un año, 6 meses, eso es algo absolutamente imposible. Necesitamos que alguien vaya con 2, 3, 4 ideas claras, potentes, precisas, las trate a nivel legislativo, llegue a un acuerdo, las saque y haga que el país reflote apenas de este malogrado momento que tenemos. Adicionalmente, Miguel, que para el año tener no solo el ISD que baja el 2%, que a mí insisto, Miguel, me preocupa esta bajada del ISD a cambio de muy poca o cada vez menor inversión extranjera. Insisto, no es el ISD el factor determinante, hay otro conjunto de factores donde el país está fallando, pero también hay otros. Se acaban los impuestos patrimoniales, bajó el impuesto a la renta, el próximo año se lo va a medir, y todo esto es minar. Y súmele usted esta decisión de los ecuatorianos de que no tengamos petróleo del IPT, pero sí sigamos exigiendo subsidios a los combustibles, de que volver a sentarnos en una mesa. No podemos tener ciudadanos, y esto está a los ciudadanos, que no quieran petróleo bajo el buen argumento de preservación del medio ambiente, pero inconsecuentemente exijan subsidios a los combustibles para prender sus vehículos. Esto es inconsecuente a todas luces. Por lo tanto, creo que nuevamente en un foro de discusión técnica tenemos que sentarnos para debatir el tema de que el ecuatoriano es una enorme merece este subsidio. Es una enorme distorsión. Por un lado, bloquean, impiden que se eliminen los subsidios tan distorsionantes que benefician a los que más pueden, pero sí se deja de producir más petróleo con la consulta popular. Ahora, volviendo a la imagen internacional, doctor Napoleón Santamaría, hay otras voces. Se publicó el pronunciamiento días atrás del Banco de América, que emitió un análisis en el que criticó que se siga pensando, como es el caso de la candidata de la Revolución Ciudadana, textualmente dice que promueve el gasto público y que creará desbalances en las cuentas fiscales del Ecuador. Cuando aquí se quiere ajustar, reducir gasto, mejorar los ingresos, se está generando mayores desbalances en los anuncios en una campaña presidencial. Definitivamente, Miguel. Recordemos que cuando arrancamos este año, en 2023 me refiero, todos vimos un presupuesto que bordearía 2.5% del PIB máximo como déficit fiscal. Y entonces parecía que el final del año 2023 le iba a dejar alguna buena noticia al país. La verdad es que nuestra recaudación tributaria, que no es tan buena respecto de años anteriores, que será peor para el 2024 por lo que hemos dicho, disminución de impuestos, eliminación de impuestos, reducción de impuestos a la renta, etcétera, o ya no vigencia de otros impuestos, etcétera, ha disminuido y disminuirá, y las pocas regalías petroleras o las reducidas regalías petroleras que nos deja este 2023 respecto al año anterior, nos va a mostrar un déficit. Ahí los buenos economistas del Ecuador ya hablan de entre 4.500 a 5.000 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que estaba previsto. Y si a ese anuncio, más el panorama del 2024, y eso que los candidatos del Ecuador necesitamos que hablen de otros temas. Nuestro mercado natural, por ejemplo, del camarón, ya de la pitahaya, de muchos productos agrícolas, es la China. La China está comenzando, ya tiene sus primeros signos de contracción económica. El famoso proyecto del One Belt, One Road de los chinos que le vendían a los europeos no está funcionando. Ahí Italia se está oponiendo y puede ser que no funcione. China comienza a sacar de los mercados internacionales todos sus ratings, ¿sí? De riesgo al país, del desempleo, etcétera. Finalmente es una dictadura comunista y el acceso a la información siempre será complicada. Pero bueno, la gripe de China siempre va a ser un problema para el Ecuador, sobre todo para nuestro sector agroexportador. ¿Qué estamos haciendo como país, como esto? ¿Qué están haciendo nuestras empresas privadas sobre eso? ¿Qué otros mercados alternativos están viendo? ¿Cómo llegamos a otros mercados del Asia? ¿Sí? O fortalecemos mercados europeos. Bueno, hay gran trabajo de país respecto de lo que puede pasar. Y dos, algo que creo que el mundo nos está diciendo, Miguel, y no lo estamos escuchando, es viene un efecto del niño que puede ser algo peligroso, algo devastador. Y eso significará tener recursos económicos para rescatarle, revivirle
a la economía ecuatoriana, porque si no tenemos sistemas de carreteras, ¿cómo sacamos estos productos? Sobre todo los que hablábamos, estos agroexportadores que van a puertos, aeropuertos para exportarse, las rosas, nuestras rosas, cómo llegan rápido a Talavera para tomar el vuelo de carga, etcétera. Y para eso necesitamos recursos económicos. Entonces, si a este panorama difícil en lo interno, corrompido en determinadas estructuras jurisdiccionales, legislativas, de la función pública en general, este problema internacional acentuado con el análisis chino y con este fenómeno del niño que nos tiene preocupados, que venga un candidato, Miguel y amigos, y nos diga que va a dilapidar, insisto, las pocas reservas internacionales que tenemos en el país y que no le pertenecen al gobierno de Trump, ni le pertenecen al señor Lasso, ni le pertenecen al nuevo presidente, eso nos pertenece generalmente a los depositantes. Porque los bancos envían lo que se llama una partecita de nuestros depósitos, lo envían al Banco Central, a lo que se llama encaje bancario, más los fondos de los gobiernos seccionales, de empresas públicas, del IES, etcétera. Es decir, la plata que está en reservas tiene nombre y apellido, y ninguno de esos nombres en esa lista está el gobierno del Ecuador como beneficiado del mismo, y por lo tanto no puede hacerse uso. Entonces, Miguel, para rematar, a este escenario global, donde yo veo otros países, Miguel, Uruguay, con responsabilidad se sienta su clase política a debatir, claro, a confrontar tres ideas, y llega a una conclusión, que hay que ampliar de 60 a 65 años los años para que una persona pueda jubilarse, y aprueban la reforma, ¿no? Colombia, donde las mujeres se jubilan a los 57 años, 57 o 58, no lo recuerdo ahora, y los hombres a 62 años, hoy también habla de sentarse una vez de diálogo para llevarlo a 65. Y te están tentando, ¿verdad? Perú, que ya la tenía en 65 años, ¿verdad? La edad de jubilación, ahora están pensando en otro concepto que es cesación de tiempo máximo, llevar a 70 años la cesación de tiempo máximo donde termina el contrato laboral. Bueno, cosas que vemos en América Latina que si otros países sí se están sentando en mesas, Miguel, a hablar sobre el desarrollo de sus países, punto. Me vengo a la realidad ecuatoriana. Yo veo que en el Ecuador es imposible hablar. ¿Por qué? Porque sale la señora González con un populismo que deslegitima cualquier debate, discusión, análisis técnica, o si es que alguien dice algo en este país, entonces es neoliberal. Estos clichés, ¿no? Neoliberal es de los aniñados, de los privilegiados, de los que no permite ser el país, o los otros que se reivindican con estos clichés nuevamente, que son el progresismo, que son la nueva izquierda, el socialismo. Bueno, esto es lo que hay que superar como país, mi querido Miguel. Mi mensaje es, con tristeza veo que otros países sí pueden tener mesas de diálogo y sí están avanzando en determinados puntos, no en todos, claro, sí, es verdad, pero y Ecuador no puede avanzar en nada. Claro, Napoleón, lo que ha habido es aportes, acciones, informes, pero no se llega a conclusiones ni a resoluciones. El caso, como citaba el doctor Napoleón Santamaría, el caso del seguro social. Aquí seguiremos debatiendo y más que propuestas hay oposiciones. No hay manera de solucionar problemas estructurales o económicos o sociales o de la seguridad social. No hay manera. Y Miguel, y lo triste es que todos sabemos una cosa. Y esa cosa que sabemos es que la seguridad social ecuatoriana está en camino a la bancarrota. Eso lo sabemos todos. Lo sabe el funcionario de la izquierda, sabe el funcionario de la derecha, sabe quien cree que el IES está bien, quien cree que el IES está mal, los que creen que debe reformarse. Todos sabemos que el IES va camino a la bancarrota. ¿Cómo como país, como nación, no nos podemos sentar a conversar, a debatir esto? Y me parece, Miguel, que aquí es fundamental la participación de las universidades. Yo he participado en reformas tributarias de América Latina como observador, veedor, analista, y yo veo la participación, por ejemplo, en Colombia. A mí me ha asombrado gratamente la participación de la Universidad de los Andes, de la Javeriana, liderando la Universidad del Externado, siempre ahí metida con sus técnicos académicos, economistas, abogados, etcétera, que le aportan a un proyecto de ley. Pero lo mismo hace Chile, y Perú también ha cogido esa mecánica. Es decir, sus universidades hablan mucho en esos países y orientan mucho el desarrollo de esas Aquí hay ausencia de la academia, hay que decirlo, sobre esos temas fundamentales estructurales.
Y aquí, Miguel, entonces hay que invitar a la academia. La academia no puede estar encerrada. Necesitamos que la academia, donde hay grandes técnicos, gente preparada, investigadores de calidad, etcétera, de temas nacionales, y sean este rompehielos que vaya tamizando estos debates. No podemos sentarnos a decir, no debatimos en nada y nada sacamos adelante. Usted lo ha dicho, Miguel, no hablamos de seguridad social, el país no habla de seguridad social. No hablamos de reforma laboral y el país detenido reforma laboral. No hablamos de grandes reformas tributarias y lo que ha hecho el país son parches tributarios. O si se habla, no se llega a acuerdos. No hay acuerdos, no hay acuerdos en el Ecuador. Y si se llaman, yo recién veía el tema de esto que comentaba de YPF, el Congreso de la Asamblea de la Argentina, allá por el 2012 fue cuando sacó la ley para expropiar la compañía YPF, y hacían casi una fiesta, ¿no? Y festejaban. Claro, el populismo del kirchnerismo, como fue aquí la salida de Oxy y meterle manos a la mano negra de Texaco, todo eso. Y de ahí nos viene la factura. ¿Quién pagan? Los pueblos. Y ahora Argentina lo va a pagar y con dolor, ¿no? 16 millones de dólares, 16 mil millones de dólares más o menos es el 50% de todo el presupuesto general del Estado ecuatoriano en un año, ¿no? O sea, sería en un juicio perder el 50% de todos nuestros ingresos, terrible, sea para la economía ecuatoriana, para Argentina también, ¿no? Claro, es una economía mucho más grande, etcétera, pero sumamente gravosa. Pero eso, Miguel, entonces, reconstruir grandes temas nacionales, sabiendo que hay un periodo de un año, 6 meses, poner en agenda los temas más importantes que amerita el país y que pueden salir adelante, no vacilar en la toma de decisiones inmediata, y lo que hace importantísimo, el nuevo presidente de la República entre con un buen equipo de gobierno, Miguel. No puede tener ahí gente no preparada, y que fue el gran error del señor Lasso, de tener ministros que recién llegaban a sentarse para enterarse cómo funcionaba el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Agricultura o de Vivienda o lo que fuese. Y no, esto no puede funcionar así. El presidente que tiene que saber que tiene que tener una clara agenda de 2, 3 o 4 puntos a ejecutarse en un año, 6 meses, a prevenir un deterioro de las finanzas públicas con responsabilidad de manejo de la ejecución presupuestaria, a precaver los problemas que nos puede dejar el niño, y no esperar y no pretender hacer desde Carondelet campaña electoral un año, 6 meses para reelegirse en 2025, porque eso sería condenarle al país a un pésimo gobierno y a un deterioro de la economía. Realmente es que siempre es deterioro de la economía, sí, pero se deteriora la economía, se deteriora nuestro sistema de justicia, nuestro sistema constitucional, nuestro sistema administrativo público, es decir, un deterioro completo, una decadencia completa del Ecuador. En resumen, no hablemos de economía, sino hablemos de nación. Todos los indicadores, los estándares, las columnas que estructuran, que defienden, que soportan nuestra nación, están en terapia intensiva y necesitan grandes médicos, grandes sanadores, grandes curadores que vengan a ayudarnos a sacar el país adelante. Bien, muchas gracias al doctor Napoleón Santamaría, tributarista, por abordar la situación económica, la imagen internacional y también la situación tributaria. Muy importante actuar con responsabilidad en el Ecuador. Napoleón, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Saludos, apreciado Miguel. Muy buen día. Que pasen muy bien. Saludos. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. Le recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Manténgase bien informado. Estos son